A continuación, vamos a escuchar la exposición de la doctora Lucía Cuéllar, quien nos va a hablar acerca de la integración de Frankl, Rogers y Pearls en la práctica terapéutica. Lucía Cuéllar Ospina es procedente de Colombia, realizó estudios de psicología clínica, es doctora en psicología clínica PhD, psicoterapeuta con formación en logoterapia y análisis existencial en la Universidad de Flores de Buenos Aires. Tiene más de 20 años de experiencia como psicoterapeuta, es directora de la Fundación Sentir, directora de proyectos e investigaciones en temas relacionados con contextos educativos, sociales y clínicos, es docente en pregrado y posgrado en varias universidades, docente de la maestría en psicología clínica de orientación logoterapéutica, asesora de prácticas y tesis de grado en la Universidad de Sabana y otras universidades colombianas, coordinadora de proyectos de crecimiento personal dirigidos a padres y maestros en contextos educativos. Es directora del proyecto de educación para el amor dirigido a niños, adolescentes y padres en comunidades educativas. Fundadora del Colegio La Alborada, ponente de congresos nacionales e internacionales y autora del libro Soy Persona del 2003 y Entre Voces de la Calle. Entre Voces de la Calle, una experiencia desde la logoterapia en un contexto social. Docente internacional de la Asociación y Sociedad Peruana de Análisis Existencial y Logoterapia, APAEL. Miembro, cofundadora y presidente de Logoeducación, Red Internacional de Logoeducación y Logoterapia Infantil Adolescente. Bienvenida, doctora Lucía. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Bueno, esta historia de la integración de modelos terapéuticos humanistas empieza hace muchos años, digamos que se consolida ahora hace poco, pero empieza hace muchos años porque mi formación empieza con Rogers. Yo creo que yo nací rogeriana y cuando me lo encuentro a él estando estudiando psicología, pues digamos que es mi pasión, todavía me apasiona muchísimo leer Rogers, y empiezo ahí, ¿no? La parte terapéutica está muy marcada por la postura rogeriana, porque eso me atraviesa, ¿no? Por dentro. Luego por temas académicos, por la docencia universitaria, que soy docente hace varios años, empiezo a estudiar los otros modelos, tanto la terapia Gestalt como la logoterapia. Me encuentro, como muchos de nosotros, pues con el hombre de Frankl. Me apasiona mucho también. Luego hago especialización, digamos que educación formal en logoterapia, y profundizo mucho en la terapia Gestalt, más la orientación de Pearls, con lo que ahora Jackie nos cuenta. Digamos que casi que simultáneo se empieza a dar todo esto que les cuento, más la docencia, y lo que vino dándose fue una integración de estos modelos. Realmente lo consolido con la tesis de mi doctorado, que hablo de la integración de modelos terapéuticos humanistas. Pero es la vida la que me ha llevado a eso, a estudiar mucho de cada uno y luego a ir integrándolos a nivel terapéutico. Digamos que de ahí surge, es una historia como chiquita, pero como para enmarcar un poco por qué hablo de esto y de la manera como lo hablo. Integro, cuando hablo de objetivos, de la relación, de las técnicas, incluso de la postura, los tres modelos terapéuticos de los que les hablo: la logoterapia, la terapia gestal de Pearls y la postura rogeriana. Es eso de lo que vengo a contarles, se los vengo a contar desde una historia, la historia de Fabiola. A mí me encanta Mafalda y creo que es muy interesante para mirar lo emocional que pasa, ¿no? Quiero que en las caricaturas que les traigo miren ahí como el estado emocional que tiene Mafalda. Así llega Fabiola, así como la vemos. Llega diciendo: no sé bien qué me pasa, no me siento satisfecha con mi relación de pareja,
pero no soy capaz de terminarla. Y entonces les cuento la historia de Fabiola. Es la historia de una mujer que actualmente tiene 30 años, nació en una ciudad pequeña de Colombia, cerca a Bogotá, es hija única, su padre abandona a su madre cuando queda embarazada, vive con su madre hasta que se va para Bogotá a estudiar Derecho. Su familia materna siempre fue muy cercana y muy unida. Su madre trabaja toda la vida para sacarla adelante. Fabiola se describe como una persona dominante, caprichosa e impulsiva. Relata que desde niña fue irritable e impulsiva. Dice que no sabe cómo se la aguantaban. A los 17 años tenía un novio, queda embarazada y aborta. Termina con él y empieza otra relación que dura 2 años, la cual termina al conocer a Diego. A los 2 meses de conocerlo queda embarazada y se va a vivir con él. De ese embarazo nace una niña que tiene ahora 6 años. Cuando tiene su hija, Diego pierde el interés sexual por ella. No vuelven a tener nunca relaciones sexuales, pero ella lo quería mucho y por eso no termina la relación. Ella soñaba con casarse y tener un hogar y eso no le permite separarse de él. 3 años después, en el trabajo, conoce a Simón, quien está también casado y tiene un hijo de 2 meses. Empiezan una relación a escondidas. Simón se separa a los 3 meses de conocerla y ella al año. La relación con Simón lleva 4 años cuando llega a consulta. O sea, cuando llega a contarnos eso que les dije, lleva la relación 4 años. Ella no se siente satisfecha con la relación. Hace mucho quería casarse con Simón, pero él evade el tema. Dice que por miedo a que le quiten la posibilidad de ver a su hijo. La familia de él no quiere a su hija porque no es de su misma sangre. Y tampoco la quiere a ella por haber dañado el matrimonio de Simón. Describe a Simón como una persona dependiente de la madre y consentido, que no es capaz de tomar decisiones por él mismo. Su hija tiene 4 años, quien es lo más importante para ella. Su relación con su ex esposo y papá de la hija es muy buena. Actualmente dice ser muy irritable con la niña y maltratarla muchas veces. Fabiola tiene muchos amigos, pero dice que desde que está con Simón no puede ver a nadie porque él es muy celoso. La relación con él la ha distanciado mucho de sus amigos. Tiene facilidad para relacionarse con las demás personas. Ha trabajado en varias empresas como abogada, especialmente en empresas del Estado. Sus relaciones laborales son muy buenas, aunque dice que ella es intolerante e irritable con la gente, así cuando era pequeña. Su novio, Simón, trabaja en una empresa oficial también que tiene contacto con la empresa donde ella trabaja. Desde que se graduó ha tenido trabajo, le queda fácil conseguirlo. Fabiola fuma, se come las uñas. Y come mucho cuando está ansiosa. Si el primer día de la semana empieza fumando, toda la semana fuma. Deja de hacer ejercicio y come mucho. Se desordena en todas las áreas y se siente insatisfecha por algo. En sus ratos de ocio consume alcohol con el novio. Ella relata que toma aguardiente pero que lo controla muy bien. El aguardiente es como el pisco sour acá, ¿no? Comenta que el novio no sabe manejar el trago y le molesta mucho su actitud cuando está tomado. Ella cree que él tiene problemas con el trago porque no puede parar de tomar una vez ha empezado y se vuelve muy agresivo. Lo más importante para ella es casarse y tener un hogar, y es la proyección que tiene con Simón. A los 3 meses de estar en consulta, decide terminar con él, pero no sabe cómo evitarse el sufrimiento del duelo porque no quiere sufrir. A pesar de eso, decide no buscar otro hombre para tapar la tristeza como siempre hace, sino darse el tiempo que sea necesario para sanar lo que siente, es decir, estar sola un tiempo. Bueno, esa es la historia de ella. Después de que llega en ese primer estado emocional que les puse antes de no sé qué me pasa, no puedo terminar la relación, pero tampoco estoy contenta ahí, empieza a transformarse ese estado emocional y lo que empieza a salir es mucha rabia con la familia de él, por no aceptarla a ella y no aceptar a su hija. Muchísima rabia, especialmente porque ve y siente que maltratan a la niña. Entonces lo que empieza a salir es
rabia contra la familia, rabia contra él. Es muy similar a esto que ven acá, se los leo. Libertad le dice a Mafalda, ¿qué opinan en tu casa de cómo andan las cosas? Y ella dice, ¡puf! Se queda pensando ahí Libertad y le dice, por lo menos son optimistas, en la mía opinan que ¡puah! ¿Mm? Es así, o sea, ella vive un poco de lo que dice en cada familia de su relación. En la familia de él opinan que ¡puf! Y en la de ella que ¡puah! ¿Mm? Ninguno se quiere, ¿no? Se maltratan entre ellos. Y ella entonces lo que hace es como tomar un poco de distancia de eso que pasa en las familias para poder tomar la decisión que toma. Dice, lo peor es que el empeoramiento empieza a empeorar. O sea, a medida que va pasando las sesiones, porque fíjense que ya no llega con la idea de terminar la relación, sino como de mirarla. A medida que va pasando las sesiones va hablando de su relación, encontrando más cosas de esa relación y cada vez va diciendo, esto está peor que antes. O sea, como que esto empeora cada vez en lugar de ir mejorando. Tiene mucho miedo a sufrir, casi que no termina la relación precisamente por no sufrir. Y si ustedes escucharon la historia, en su vida desde los 17 años apenas termina una relación, empieza otra. Cuando tiene asegurado el siguiente, la termina. Esta vez no es así. Esta vez quiere mucho a Simón, pues ella dice que lo ama profundamente, pero que no quiere reemplazarlo por otro, ¿no? Sino pues que se va a dar el tiempo entonces de sufrir si hay que sufrir, ¿no? Pero eso lo dice, ¿no? O sea, con un dolor muy profundo. Así como dice Mafalda acá, pues bueno, ¿y cómo hace uno para pegarse esto en el alma? ¿No? O sea, me pregunta entonces, bueno, entonces está bien, termino con él y ahora ¿cómo le hago? ¿No? O sea, ¿qué voy a hacer yo sola con la niña? Bueno, ¿no? Toma la decisión de elaborar el duelo como tiene que hacerlo, como siente que tiene que hacerlo y darse el tiempo para eso. Acá quiero mostrarles en la impresión psicológica y en los objetivos cómo integro yo los tres modelos cuando miro qué es lo que le está pasando a Fabiola, ¿no? Bueno, ella es una persona con mucha capacidad de respuesta y con muchos recursos sanos para responder las preguntas que le hace la vida. Es ella misma, ¿no? La que va respondiéndose, la que va encontrando esos recursos cuando vamos hablando, cuando le voy haciendo yo preguntas. O sea, es una persona que tiene mucha capacidad de respuesta. Es muy particular lo que leía yo ahora, acompañarla en esto de que el lunes toma la decisión de dejar de fumar y dura toda la semana sin fumar, haciendo ejercicio, comiendo bien, y el siguiente lunes toma la decisión de fumar y se los fuma a todos y toma y deja de hacer ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, acompañarla en esos polos, ¿no? Como una semana era de una cosa, la otra semana era de lo otro. Bueno. Es una persona muy profunda y reflexiva. En la actualidad está desconectada de su zona interna y por esto de su dimensión emocional y de sus propias necesidades por estar supliendo las necesidades de su pareja. Una de las dificultades que empieza a ver cuando se separa de él es que ella sabe con mucha claridad qué quiere él, cuál es la proyección de su vida, qué le gustaría comer a él, pero ya no se acuerda qué le gusta a ella, ¿no? Qué le gustaba comer, qué era lo que le gustaba hacer sin él. Hace confluencia, si lo habláramos desde la Gestalt, hace confluencia con él, ¿no? Se pierde en las necesidades de él. Asimismo, hace contacto poco sano con su zona externa, generando confluencia con su novio, lo que ahora les decía. La desconexión de su dimensión emocional restringe el despliegue de su dimensión espiritual. El hecho de generar estas relaciones de dependencia, hacer confluencia, pues lo que hace es restringirle la libertad, ¿no? Restringir ese despliegue de la dimensión espiritual. Por eso le cuesta tomar la decisión de terminar la relación, ¿no? Y prefiere continuar hasta ya sufrir mucho y decir, bueno, ya esto sí, es insoportable para mí, pero alarga mucho ese tiempo. Su nivel de restricción espiritual está en un nivel medio, pues sus alteraciones están implantadas en lo psíquico, sin invisibilizar del todo su dimensión espiritual. Hay algunas historias que vemos nosotros que es tan alto, tan alta la restricción de la libertad,
pues que no la vemos, ¿sí? No vemos la dimensión espiritual. En el caso de ella vemos que es un tema emocional, que si ella lo despeja y se libera un poco de eso, pues sale la dimensión espiritual, se despliega, ¿no? Y es fácil verlo, es una persona muy profunda y muy reflexiva, como les digo ahí, entonces es fácil ver cómo empieza esa dimensión espiritual a desplegarse, cuando empieza ella a trabajar su dimensión emocional. La pérdida de contacto con su zona interna no le permite ser una persona congruente, llevándola a buscar experiencias que la alejan cada vez más de su sí mismo real. Inicialmente, cuando decide terminar la relación, empieza a buscar pues otras relaciones, digamos que aventuras con otros hombres y esto, eh, para distraerse, ¿no? Ella dice, ¿no? En el fondo era para evadir también el dolor, ¿no? Entonces empieza a buscar experiencias que la consulta se da cuenta que la hacen cada vez más alejarse de ella, ¿no? De ella misma, de lo que ella necesita. Fíjense que pide casarse y tener un hogar, es lo que ella quiere, ¿no? Pero se va dando cuenta que las experiencias que busca están muy lejos de lo que ella quiere llegar. Por la relación que construyeron con ella desde pequeña, tiene poca tolerancia a la frustración y mucha necesidad de control sobre el mundo. Yo les leía más o menos cómo se describe ella de pequeña, ¿no? Que decía, era el centro de la familia, era hija única, la única hija, bueno, de toda la familia. Entonces tenía a las tías, a la mamá, a los abuelos encima, ¿no? Ella era el centro del mundo, ¿no? Y así llega a la consulta, siendo el centro del mundo, ¿no? Cuando describe las relaciones que tiene en lo laboral, pues es igual a cuando ella era pequeña, ¿no? Quiere controlar a todo el mundo, por eso se irrita, es poco tolerante con los demás, incluso con la hija, que era una de las situaciones que más veía, ¿no? Como que más le angustiaba, ¿no? Sentir que maltrataba a la niña por querer controlarla tanto. Lo que hago durante todo el tiempo que la atiendo es la construcción de una relación. Es lo que más alimento, ¿no? La relación que construyo ahí con ella, mirando la relación también, como ahora decía Jackie, ¿no? Pues preguntándonos, bueno, cómo nos está alimentando esta relación, qué está pasando acá entre las dos, y eso pues va teniendo un efecto, ¿no? En la otra persona, en mí también, y en la relación que tiene ella con el mundo. Le doy un buen espacio para liberación emocional, para expresar lo que siente, para sacar toda la rabia que tiene frente a Simón, a la mamá, al hermano de Simón, bueno, al papá de su hija por lo que pasó en su momento, bueno, o sea, todo lo que tiene ahí y que ha alimentado, ¿no? A nivel interno. Un objetivo importante con ella es desarrollar autoaceptación, autorregulación, autocomprensión, ¿no? Inicialmente autoaceptación. Al elaborar el duelo, que es otro objetivo terapéutico, pues también es aceptar el dolor, darme tiempo y darme permiso, creo que fue la frase como que más usé con ella, ¿no? Darse el tiempo que necesite, ¿no? Para llorar, ¿no? Pueda que lo social, digamos que los amigos no acepten tanto eso, lo hemos hablado también durante estos días, como no es fácil la aceptación social del dolor, ¿no? Entonces cuando ella sigue hablando pues de Simón a los amigos, pues ya le dicen, ay no, pues, ¿no? Lo que le dicen es, venga, le presento otro a ver si le quita a Simón de la cabeza, ¿no? Como aburridos ya, ¿no? Conmigo se da el tiempo, ¿no? De hablar durante un año de el dolor que siente por la relación con él, ¿no? Hacer contacto con su zona interna, tomar conciencia de su dimensión emocional y así de sus propias necesidades, ¿no? El hecho de separarse de él, pues la hace mirarse, ¿no? Y mirar, bueno, ¿yo por qué me acuerdo tanto? ¿Por qué tengo en la piel lo que él necesita y yo no sé qué necesito yo? ¿No? Hace todo ese proceso de conectarse con ella misma y con lo que necesita y empezar a suplir esas necesidades. Tomar conciencia de su cuerpo y de su cuidado, ¿no? Hacemos un trabajo importante con el cuerpo. Empieza, como les cuento, como a vivirlo en polos, desde los polos, ¿no? Desde una semana me cuido y entonces me alimento bien y hago ejercicio, hago yoga y a la otra me desordeno. Y bueno, así empieza hasta que los tiempos empiezan a alargarse desde el autocuidado, ¿no? Todavía tiene a veces picos así del otro polo que le gusta mucho. Bueno, un proceso, todo esto pues es un proceso de autoconocimiento importante. Desarrollar confianza personal y en la vida.
creo que es el trabajo más importante también frente al control, ¿no? Las cosas se dan aunque no las tengamos amarradas, es más, se dan porque no las tenemos amarradas, ¿no? Entonces, como ese proceso de soltar, de confiar en el proceso de su hija, ¿no? Que, bueno, es una niña sabia que viene a enseñarle cantidades de cosas, entonces, en lugar de querer controlarlo todo, soltarse y confiar. Manejo de la ansiedad, eso se va dando, ¿no? A medida que se va dando todo junto, ¿no? Trabajo de la culpa. Tiene una culpa ahí importante relacionada con haber dañado el matrimonio de su novio, de su exnovio en ese momento. Como el novio estaba casado en ese momento y ella también, y el primero que se separa es él, pues esto que le dice la ex suegra le cala bastante, ¿no? De culparla por haber dañado el matrimonio de su hijo. Eso lo logró la suegra y hacer lo que quería hacer, y era hacerla sentir bien culpable, ¿no? Eso se lo trago entero, ¿no? Entonces, pues es todo ese trabajo de la culpa, mirar, bueno, qué de real tiene esa culpa y si es real hay que repararla y si no, resignificar, ¿no? Entonces hacemos todo un proceso con ella desde ese objetivo. Despliegue del autodistanciamiento y la autotrascendencia. Le sirve muchísimo cuando empieza a distanciarse, a mirarse desde afuera, ¿no? En la situación que está viviendo. Es uno de los procesos que más le sirve para elaborar el duelo. Cuando empieza a mirarse, creo que además empieza ese proceso de autodistanciamiento para tomar la decisión de separarse de él. Cuando empieza a mirar la situación desde afuera y verse en esa relación maltratada, aburrida, sin ganas, con su hija maltratada también, es como lo que la mueve a tomar la decisión de por aquí ya no es. La elaboración del duelo, la asertividad en la comunicación. Trabaja mucho con ella eso, cómo comunico lo que quiero, si lo he comunicado así todas las veces, cómo puedo comunicarlo de otra manera. Le sirve mucho especialmente para la relación con la niña. ¿Cómo puedo decirle eso yo a Mariana de una manera distinta? Y que le llegue también de una manera distinta y por eso quedar yo de una manera distinta también. La conciencia del límite. Cuando hay confluencia, cuando la persona se pega al otro energéticamente, pues es porque no hay límite, ¿no? Yo no sé quién soy, no sé quién no soy tampoco, ¿no? Entonces empezamos a trabajar mucho en las relaciones esa conciencia del límite, hasta dónde puedo llegar y cómo me puedo mover desde ahí. Reconstrucción de su sistema de valores. En la relación que tiene con Simón, ella va cambiando las prioridades que tenía en la vida. Esta mujer, como les cuento, era una mujer muy profunda y estaba con un hombre poco profundo, donde lo más importante era lo físico. Una de las cosas más difíciles de ella para separarse es que este hombre era un modelo, era un hombre muy bonito. Y parte de las dudas que ella tenía era si iba a conseguir un hombre tan bonito como él, para mostrar, porque era un hombre que ella mostraba. Entonces es mirar si esos valores que ella tiene en el momento que llega a consulta han sido los valores de ella, o sea, si es eso lo que le importa, o si hay valores más altos que la podrían mover. Él se movía mucho en el medio pues, del modelaje y además del dinero, porque tenía además mucho dinero. Entonces esto de andar con un hombre muy bonito, en un buen carro, claro, sí, o sea, a ella la tenía pegada eso y lo sexual, lo corporal. Si ustedes se acuerdan de la historia, la relación que tiene con el papá de la hija se termina porque el papá de la hija deja de mirarla, ¿sí? Deja de desearla. Entonces la siguiente relación que construye, que es la de Simón, pues está basada totalmente en el cuerpo. Entonces ella se sueña sí, cantidades estando con Simón. Algo que dificulta el duelo es que Simón la busca mucho. A Simón le pega al ego muy duro que ella tome la decisión de terminar. Imagínense el hombre que estoy describiendo y que la mujer sea la que le diga que ya no quiere estar con él, cuando él era el más bonito, el más ricachón, sí, era poderoso. Entonces hace muchos intentos por volver,
trata de reconquistarla muchas veces, hasta que ya las últimas veces es, digamos que de mucho valor la forma como ella se mantiene. Al tomar ella la decisión, no se mueve de ahí. Y es de las cosas que más duro le da a él, que no, ella no lo negocia después. Después de tratar él de muchas maneras bonitas, se vuelve muy agresivo. O sea, trata de todas las formas de moverla y no lo logra. Ya ahora desapareció del mapa, creo. Bueno, entonces ella reconstruye todo su sistema de valores, construye entonces su sí mismo desde la congruencia, desde buscar experiencias más cercanas a lo que es ella como ser humano. Despierta una conciencia importante, es uno de los objetivos, despertar conciencia de valores de creación, experiencia y actitud, ¿no? En esa misma construcción del sistema de valores. Desplegar el ejercicio de la libertad, ¿no? O sea, el final arriba es desplegar la dimensión espiritual, ¿no? Que en ella se ve, como les digo, no es una de esas personas que atendemos que no, donde no vemos la dimensión espiritual por ningún lado, sino en ella se ven visos, ¿no? Cuando empieza a dedicarse ella misma, a cuidarse, a trabajar su cuerpo, pues eso se despliega y es muy bonito como se ve. En las acciones terapéuticas, lo más importante, y por eso yo lo pongo siempre primero, es la relación, ¿sí? La relación terapéutica. Contención emocional. Lo que necesita inicialmente y muchos días es contención, ¿no? Es recibirla, es escuchar, es comprender lo que está pasando. Utilizo mucho con ella el diálogo socrático. Le sirve mucho, ¿sí? Es una persona, como les digo, muy reflexiva, entonces yo lanzo preguntas y ella hace todo un análisis desde la pregunta, se la lleva y a los 8 días me la responde, ¿no? También hago confrontación emocional. Cuando la veo patinando otra vez ahí, o sea, se han acompañado duelos, pues vemos cómo la persona sube y baja, ¿no? Yo lo llamo la montaña rusa, ¿no? En este caso, muy decidida al tomar la decisión y de pronto abajo diciéndome, Lucía, ¿será que tomé la decisión que era? ¿Qué falta la que me hace, no? Y entonces sube otra vez y dice, no, claro, sí, sí. Y así, bueno, subimos y bajamos las dos ahí en la montaña, ¿no? Tiene una amiga, tiene una red de apoyo importante, pero hay una amiga que fue clave en el proceso, que fue mi cómplice en el proceso. Una amiga que cuando termina con Simón, le manda un mail diciéndole por qué había terminado con Simón. O sea, le dice, amiga, te voy a escribir para que no se te olvide por qué estás terminando con él. Fue una amiga que la acompañó, vio mucho el maltrato de él, digamos que estuvo todo el tiempo en la relación ahí acompañándola, entonces conocía muy bien la relación con él. Entonces le dice, bueno, primero, segundo, eran 42 puntos. Una carta muy larga por mail. Yo le digo a ella, Fabiola, que la imprima y que se la cargue en el bolso. Entonces cuando ella en esos bajonazos le digo yo, ¿dónde está la carta? Acordémonos qué era lo que te decía la gente de afuera para mirar. Y entonces ella saca la carta y empieza primero, segundo, tercero, ¿no? Dice, claro, sí había razones, sí, como que sí tenía yo, había una razón muy fuerte emocional para terminar, ¿no? Y eso la hace subir otra vez y bueno. Utilizamos varios lenguajes alternativos. El que más le gusta a ella, con el que más se siente bien, es la escritura. Inicialmente, le digo yo que compre un cuaderno y le ponga el nombre de él. El cuaderno se llama Simón. Y que entonces en lugar de llamar a Simón todos los días, pues le escriba en el cuaderno, ¿sí? Que lo llame sin llamarlo. Entonces inició con un cuaderno, llenó 5 cuadernos de esas cantidad de diálogos con Simón, ¿no? De algunas veces de cómo te amo, ¿no? Cómo qué falta la que me haces, y en otros momentos cómo te odio y ojalá no hubieras aparecido en mi vida. Hasta que eso se va equilibrando, ¿no? Se va liberando. Acciones de autocuidado, hacemos mucho trabajo con la respiración, yoga, ejercicio físico, bueno, mucho trabajo con el cuerpo especialmente para generar conciencia de autocuidado, ¿no?
conciencia del cuerpo y conciencia del límite. Bueno, ejercicios de comunicación interior y con el mundo, ejercicios de autoestima con el espejo, ejercicios de reestructuración de pensamiento, reparación de la culpa real, voy a correr un poquito, y acciones terapéuticas, como ya les he contado, ¿no? Tareas para elaborar el duelo como el cuaderno, buscar alternativas para comunicar de otra manera, como ahora les decía, ¿no? Como, ¿cómo podría decir lo mismo de otra manera? ¿Cómo podría yo llegarle a mi hija de otra forma, a mis compañeros de trabajo? Dale. Liberación de la rabia, ¿no? Digamos que con muchos ejercicios de expresión emocional. Bueno, ejercicios escribiendo, como les digo, le gustaba mucho la escritura y por lo profunda que es, pues se le facilita reflexionar a través de la escritura. Entonces hicimos muchos ejercicios, especialmente gestálticos con la escritura, fantasías dirigidas. Utilicé mucho la silla vacía, pero con el cuaderno. Como les digo, no con él ahí presente, sino usándolo, digamos que haciendo diálogo con él y ella respondiéndole a ese diálogo a través de la escritura. Biblioterapia, le gusta mucho leer, entonces usé bastantes libros con ella todavía. Ella está ahorita en etapa de seguimiento conmigo, nos vemos una vez al mes. Y entonces, pues todavía aparecen libros, generalmente de parte de ella, que se encuentra y me los trae y los compartimos ahí. Yo utilizo el libro como herramienta terapéutica, especialmente diciéndole a la persona, escribe lo que está escrito para ti en el libro, como para que no pase el libro así por encima, sino en ese cuaderno, pues miremos qué fue lo que ese autor te quiso a ti decir. Y la red de apoyo, como ahora les decía. En esas subidas y bajadas hay muchos estados emocionales. Uno de ellos es esto, ¿no? Porque justo a mí tenía que tocarme ser yo, ¿no? O sea, algunos momentos de, sí, ¿por qué esto? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué soy yo? Y bueno, ¿no? O sea, muchas crisis ahí existenciales alrededor de esos sentimientos. Le da muy duro la época de Navidad, porque es una mujer de muchas tradiciones y era muy importante para ella la época de Navidad compartirla con él, con el hijo de él. Ella se imaginaba casada con él y siendo la mamá casi que del hijo de él y de su hija, ¿no? Entonces esa época es durísima, ¿no? Es una época en que hay que estar ahí muy cerquita porque es una época emocionalmente muy dura, ¿no? Pasa por todos los estados, ¿sí? O sea, como por alegrías, por tristezas, bueno, ahí la acompaño por muchas cosas. Casi que llega a concluir esta frase que dice Mafalda acá. No porque exista el perdón, la gente tiene derecho a dañarnos las veces que quiera. Es como la conclusión que saca, ¿no? Después de todo el año de consulta dice, pues sí, ahora veo que nos pueden tratar de maneras distintas, ¿no? Me dejé maltratar mucho sin darme cuenta, duré 4 años en la misma relación igual, porque decía, no es que hubiera sido crítico el final, siempre fue así, fue que yo nunca me di cuenta que me trataban mal, ¿no? Creo que hacía el canje con la relación sexual, ¿no? Eso, cuando tenían relaciones sexuales ella se le olvidaba que él la maltrataba emocionalmente. Hace esto que hace Mafalda acá, ¿no? Bueno, mira, quita el día 31 del año y cuando mira el primero del siguiente año dice, ánimo, que este quedó así porque hay que ver las que tuvo que pasar, pero vas a ver que a vos te va a ir mejor. Ya en este momento es esa la postura, ¿no? Como, uy, sí, se acaba un año, qué año tan duro, tan doloroso, ¿no? Me dice siempre, uy, esto del duelo vivido así es tan difícil, ¿no? Tan largo, ¿no? Pero ya puede asumir una postura así, ¿no? De bueno, qué duro, pero el año entrante va a estar mejor, ¿no? Yo la veo a ella así, ¿no? Ahora está volando, ¿no? Con su propia escoba, ¿no? Con su propia magia. Es muy lindo verla ahora, la manera como se relaciona, a pesar de tener sus bajonazos todavía, pero está así. Muchas gracias.
relacionados con contextos educativos, sociales y clínicos. Es docente en pregrado y posgrado en varias universidades, docente de la maestría en Psicología Clínica de Orientación Logoterapéutica, asesora de prácticas y tesis de grado en la Universidad de Sabana y otras universidades colombianas, coordinadora de proyectos de crecimiento personal dirigidos a padres y maestros en contextos educativos. Es directora del proyecto de Educación para el Amor dirigido a niños, adolescentes y padres en comunidades educativas, fundadora del Colegio La Alborada, ponente de congresos nacionales e internacionales y autora del libro Soy Persona del 2003 y Entre Voces de la Calle. Entre Voces de la Calle, una experiencia desde la logoterapia en un contexto social. Docente internacional de la Asociación y Sociedad Peruana de Análisis Existencial y Logoterapia, APAEL. Miembro, cofundadora y presidente de Logoeducación, Red Internacional de Logoeducación y Logoterapia Infantil Adolescente. Bienvenida, doctora Lucía. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Bueno, esta historia de la integración de modelos terapéuticos humanistas empieza hace muchos años, digamos que se consolida ahora hace poco, pero empieza hace muchos años porque mi formación empieza con Rogers. Yo creo que yo nací rogeriana, y cuando me lo encuentro a él estando estudiando psicología, pues digamos que es mi pasión, todavía me apasiona muchísimo leer Rogers, y empiezo ahí, ¿no? La parte terapéutica está muy marcada por la postura rogeriana, porque eso me atraviesa, ¿no? Por dentro. Luego por temas académicos, por la docencia universitaria, que soy docente hace varios años, empiezo a estudiar los otros modelos, tanto la terapia Gestalt como la logoterapia. Me encuentro, como muchos de nosotros, pues con el hombre de Frank, logoterapia, la terapia Gestalt de Peirce y la postura rogeriana. Es eso de lo que vengo a contarles, se los vengo a contar desde una historia, la historia de Fabiola. A mí me encanta Mafalda y creo que es muy interesante para mirar lo emocional que pasa, ¿no? Quiero que en las caricaturas que les traigo miren ahí como el estado emocional que tiene Mafalda, ¿no? Así llega Fabiola, ¿no? Así como la vemos. Llega diciendo, no sé bien qué me pasa, no me siento satisfecha con mi relación de pareja, pero no soy capaz de terminarla. Y entonces les cuento la historia de Fabiola. Es la historia de una mujer que actualmente tiene 30 años, nació en una ciudad pequeña de Colombia, cerca a Bogotá, es hija única, su padre abandona a su madre cuando queda embarazada, vive con su madre hasta que se va para Bogotá a estudiar Derecho. Su familia materna siempre fue muy cercana y muy unida. Su madre trabaja toda la vida para sacar. Me apasiona mucho también. Luego hago especialización, digamos que educación formal en logoterapia, y profundizo mucho en la terapia Gestalt, más la orientación de Peirce, con lo que ahora Jackie nos cuenta. Digamos que casi que simultáneo se empieza a dar todo esto que les cuento, más la docencia, y lo que vino dándose fue una integración de estos modelos. Realmente lo consolido con la tesis de mi doctorado, que hablo de la integración de modelos terapéuticos humanistas. Pero es la vida la que me ha llevado a eso, a estudiar mucho de cada uno y luego a ir integrándolos a nivel terapéutico. Digamos que de ahí surge, es una historia como chiquita, pero como para enmarcar un poco por qué hablo de esto y de la manera como lo hablo. Integro, cuando hablo de objetivos, de la relación, de las técnicas, incluso de la postura, los 3 modelos terapéuticos de los que les hablo, la
A continuación, vamos a escuchar la exposición de la doctora Lucía Cuéllar, quien nos va a hablar acerca de la integración de Frankl, Rogers y Pearls en la práctica terapéutica. Lucía Cuéllar Ospina es procedente de Colombia, realizó estudios de psicología clínica, es doctora en psicología clínica PhD, psicoterapeuta con formación en logoterapia y análisis existencial en la Universidad de Flores de Buenos Aires. Tiene más de 20 años de experiencia como psicoterapeuta, es directora de la Fundación Sentir, directora de proyectos e investigaciones en temas